Con lindos ojos todavía. Pero supongan que le entendieron re mal. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, cromatografía. Fundamento de la separación cromatográfica, tipo de cromatografía, aplicación. Nosotros nos vamos a centrar en la TLC, que es lo que vamos a hacer en la práctica, y vamos a calcular las ecuaciones de TLC. Vamos a ver cómo se calcula. Bueno, es la descripción de un compuesto entre dos fases. Una que está estacionaria, o sea, una fase no móvil y una fase móvil. La fase móvil, la fase fija se denomina fase estacionaria y evidentemente la fase móvil la llamamos fase móvil. Los criterios que utiliza puede ser criterio de pureza o identificación. Tenemos diferentes tipos de cromatografía de absorción, partición, como se darán cuenta, ¿verdad? Después tenemos de filtración en geles o también moleculares y de intercambio iónico. Esto lo usamos muchas veces para macromoléculas como las proteínas, el ADN, y esto finalmente para la purificación de agua, para resina de intercambio iónico. Bueno, las técnicas se fundamentan en estos tipos, ¿verdad? Por ejemplo, la cromatografía en capa delgada utiliza la cromatografía de absorción. La capa preparativa también puede ser de absorción. La cromatografía en columna también es de absorción. Y tenemos la cromatografía gaseosa que es finalmente de partición. La cromatografía en papel también es partición. A diferencia de la extracción, ¿se acuerdan? La extracción es solamente partición. La cromatografía puede ser de absorción o partición. Bueno, la etapa del proceso cromatográfico es armado de la placa o columna, ¿verdad? Donde se coloca la fase estacionaria. La siembra, que consiste en colocar la muestra en una zona donde va a empezar la corrida. El desarrollo es cuando la fase móvil arrastra los componentes de una muestra. El revelado es la identificación de cada componente en el cromatograma y la evolución es la obtención de los componentes de una muestra. Bueno, la cromatografía de absorción entonces es la separación de un soluto entre una superficie absorbente con D y una fase móvil. Evidentemente el absorbente tiene ciertas características como grupos funcionales. Puede ser polar, apolar y así sucesivamente, ¿verdad? La fase móvil también tiene polaridad variable. Entonces, ¿qué pasa? La sustancia que yo voy a separar o que está en una muestra o que yo voy a arrastrar, finalmente también tiene grupos funcionales. La afinidad que va a tener entre la lucha va a estar dada entre la fase estacionaria y la fase móvil. Si se parece más a la fase estacionaria, va a quedar más retenido. Si se parece más a la fase móvil, va a eludir con la fase móvil. O sea, se va a adaptar. Y bueno, las interacciones son las que conocemos, ¿verdad? Dipolo-dipolo, puente de hidrógeno, fuerza de Van der Waals y así. Bueno, estos son algunos factores, la solubilidad del soluto de la fase móvil. Bueno, la cromatografía de absorción entonces se utiliza en las tres técnicas citadas: capa delgada o TLC, capa preparativa y la cromatografía en columna. Bueno, y acá entonces a entender que si un solvente muy polar tiene un poder de elusión mayor y el soluto eluye con el frente del solvente, ¿verdad? Pero para eso tengo que entender lo que es mi TLC. Esta es una placa de TLC. El soporte puede ser aluminio o un plástico. Y sobre eso hay un polvo, ¿verdad? Que en este caso va a ser mi fase estacionaria, que se lo coloco. La fase estacionaria puede ser polar o apolar, ¿verdad? Eso dependiendo del tipo de cromatografía que yo voy a hacer. Pero bueno, vamos a suponer que está mi placa, están las partículas de la sílica, que en este caso la sílica gel es polar. Tiene características polar, ¿verdad? Muy interesante saber eso. Y
Entonces a esta placa nosotros le hacemos una línea inferior, a esto se le denomina línea de siembra, y una línea superior, que se llama frente del solvente. Evidentemente esto es una placa y esto se coloca en un recipiente que se denomina cuba cromatográfica. Que es un recipiente que va a contener al solvente de fase móvil. Ustedes ven, cuando yo coloco un papel en agua, se moja más de lo que penetra, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Ustedes se dan cuenta que va subiendo el líquido, va mojando, y eso es el fenómeno de capilaridad, ¿sí? Entonces la idea es, yo acá tengo una muestra que tiene, vamos a suponer, una muestra que tiene dos componentes. Y acá está mi fase móvil. Entonces, ¿qué va a pasar? La fase móvil va a subir por capilaridad. ¿Está bien? Pero yo no puedo dejar que el solvente suba eternamente. Tiene que terminar en algún momento mi cromatografía. ¿Cuándo termina? Cuando el solvente de fase móvil llega al frente del solvente. Por eso se llama frente del solvente. Porque cuando llega el solvente ahí, mi cromatografía tiene que parar. Yo tengo que sacar de la cuba cromatográfica, ¿sí? Y luego se hace lo que se conoce como el revelado. El revelado es la identificación de la zona donde se encuentran los componentes. Entonces, a medida que sube, vamos a suponer que tenga dos componentes, yo voy a tener dos manchas, o sea, serían manchas que corresponden a los dos componentes. Y algo que quiero aclarar, la TLC no me puede indicar el número de componentes de una muestra. Hay veces que el solvente de fase móvil no discrimina la polaridad de los componentes de esa muestra y todo migra a punto. Y tenemos una sola mancha, pero una sola mancha puede tener más de un componente. ¿Está claro eso? Entonces yo tengo que usar otro solvente para que yo pueda separar. Yo no tengo problema de que me exageren, pero ahí la compañía no me presta atención porque está ahí con su teléfono, ¿verdad? Y quiero que sean justo conmigo nomás a la hora de la verdad, ¿sí? Y eso no le pido, yo no tengo problema que vos mides tu teléfono. Lo que voy a tener problema es si el día de mañana vos me decís, yo no entiendo al profesor. Y ahora les muestro a todos tus compañeros que vos no me prestás atención. Entonces, el día de mañana no quiero que ustedes me digan, el profesor no explica lo bien. El profesor no hace lo bien. ¿Sí? Nunca dijo nada. ¿Sí? Sean justas. ¿Sí? Eso más yo les pido. Yo no les pido otra cosa. Pueden, si es posible, si quieren salir, pueden salir. Yo no tengo problema. Siempre les dije, sé que profesor, estoy con serio problema y qué sé yo. Y váyanse. Pero sean justos conmigo a la hora de criticar, ¿sí?, mi enseñanza. No le digo que a ustedes serían los que critican, pero siempre critican. Siempre, yo no entiendo al profesor, el profesor tal cosa, el profesor esto, el profesor lo otro. Pero vamos a mirar también lo que nosotros hacemos, ¿verdad?, para ser un poco justos con las personas. No presta atención, no me interesa, no le entiendo, no me predispongo a aprender. Esas son las verdades también relativas. Bueno, entonces, la TLC, o cromatografía en capa fina, no me indica el número de componentes. Yo puedo tener una mancha y puedo tener varios componentes de esa mancha. O tener una mancha y tener un solo componente. Pero haciendo una cromatografía simple, yo no sé. Ahora, la cromatografía que me indica el número de componentes es lo que conocemos como HPLC. ¿Escucharon de hablar de esto? De esta técnica. Es cromatografía líquida en alta performance, ¿sí? Esas son las siglas en inglés, ¿sí? Y este sí es una cromatografía que me permite saber el número de componentes. O sea, el enunciado capaz que les diga
Por HPLC se logró aislar 3 componentes, 2 componentes. Pero la TLC nunca me va a decir el número de componentes. ¿Eso está claro? Bueno, ¿y qué quiere decir? Que si el solvente es muy polar y mi sílica gel es polar, o sea, mi fase estacionaria es polar, yo tengo un solvente que es mucho más polar, ¿qué va a pasar? El solvente va a subir, ¿sí? Y al final voy a tener una sola mancha que va a llegar al frente del solvente. Eso me indica que mi solvente es muy polar ya. Y un solvente que prácticamente no movió mi muestra de la línea de siembra, quiere decir que mi solvente es muy poco polar. Y mi fase estacionaria le ganó alevosamente, no le pudo ganar a mi fase estacionaria en las interacciones con los componentes de esa muestra. Entonces queda no detenido. ¿Está? Bueno, si yo tengo estos dos componentes, vamos a llamarle A y B. Por una TLC, cuando la fase estacionaria es polar, se dice que la cromatografía es de fase normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fase estacionaria es polar. Ahora, si mi fase estacionaria es apolar, una cromatografía es de fase reversa. Generalmente son partículas de sílica gel que están impregnadas con hidrocarburos, dependiendo del tamaño del número de átomos de carbono, C16, C14, C18. Bueno, ahora, si yo estoy en una cromatografía de fase normal, que mi fase estacionaria es polar, y yo tengo dos componentes, uno más arriba que el otro, yo puedo inferir la polaridad de estos compuestos. Yo puedo decir si A o B es más o menos polar que A o B. Por ejemplo, ¿qué quedó más retenido? ¿Qué quedó más retenido? B. B, entonces tiene más afinidad sobre la fase estacionaria. ¿Y qué naturaleza tiene la fase estacionaria en una cromatografía de fase normal? Polar, ¿verdad? Quiere decir que B tiene más parecido a la fase estacionaria. Quiere decir que B es más polar que A. ¿Entienden? Y si fuese fase reversa, B tendría la misma cosa. O sea, B sería más parecido a la fase estacionaria, que es apolar en una cromatografía de fase reversa. Entonces B es menos polar que A. Por eso tengo que entender qué es mi fase estacionaria. ¿Ah? Bueno, y otro parámetro que ahora vamos a ver es la relación de frente. La relación de frente lo único que hace es medir la distancia que migra el compuesto, que le puedo llamar X, sobre la distancia que migra el solvente. Y para un par de fase estacionaria y fase móvil es una constante. Entonces, yo voy a tener una relación de frente que va del centro de la mancha a la línea de siembra, eso sería X, e Y sería lo que migra el solvente, que va de la línea de siembra al frente del solvente. Entonces, cada sustancia va a tener una relación de frente y si tiene unas finalidades analíticas de identificación, por ejemplo. Yo me voy a la bibliografía y veo todos los compuestos que tengan esa relación de frente, pero para esa fase estacionaria y para esa fase móvil. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Si yo extraje, por ejemplo, cafeína y hago la TLC y hago una relación de frente, otra forma de identificación es correr con un patrón. ¿Qué es un patrón? Es una sustancia conocida.
Entonces, ¿qué pasa? Si acá yo siembro un patrón y luego veo que ese patrón migró hasta donde migró A, yo puedo suponer que mi muestra tiene ese componente. ¿Me entienden? Pero atiendan bien la palabra que dice supongo. No hay una certeza del 100% cuando migra igual que mi patrón, porque yo tengo otras sustancias que migran igual, ¿verdad? Entonces, no tengo tanta certeza ahí. Pero, ¿qué puedo decir? Si mi patrón migró acá, mi patrón es cafeína, ¿verdad? Yo supongo que A es cafeína. Pero, ¿qué pasa con B? ¿B es cafeína o puede ser cafeína? No. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene que migrar igual por lo menos que mi patrón, ¿verdad? B, yo estoy seguro que B no es cafeína. Seguro 100%. ¿Me entienden? Y eso es lo que se conoce como valor predictivo negativo. La TLC tiene un valor predictivo negativo. Cuando migran igual, yo puedo suponer que, no tengo una certeza, pero puedo suponer que es esa sustancia. Pero cuando migran distinto, yo estoy 100% seguro de que no es lo que dice mi patrón. ¿Sí? Bueno, acá podemos ver cómo es una cromatografía de TLC, ¿verdad? Vemos las manchas y las diferentes manchitas, ¿verdad? Cada uno es un componente y la forma también es característico para cada sustancia. Acá tenemos un ejemplo de cómo se calcula la relación de frente. Ya tienen todo. Ahora, si mi placa de TLC es pequeña, muchas veces las manchas se superponen, ¿verdad? Si yo quiero tener una mejor resolución de ese cromatograma, lo que tengo que hacer es hacer una placa más grande para que haya más sitios de absorción y desorción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que haya interacción entre fase estacionaria y fase móvil, fase estacionaria y fase móvil en disoluto, y eso permite que se separen con mejor calidad. ¿Qué hacer para aumentar la cantidad de equilibrio de absorción y desorción? Aumentar el frente del solvente, o sea, ser más grande el cromatograma. Bueno, las variables que afectan la movilidad del proceso cromatográfico tenemos absorbente, hay diferentes tipos de absorbentes, estructura del soluto porque tiene sus grupos funcionales, ¿verdad? Las interacciones van a ser distintas, el solvente de desarrollo, o sea, polaridad del solvente, temperatura porque afecta la solubilidad y saturación de la cuba. Esto es muy importante. Porque esto es una cuba cromatográfica. Dentro de la cuba se coloca la fase móvil. La fase móvil todo el ambiente debe estar saturado del vapor de esa fase móvil. ¿Para qué? Para que cuando se le coloque el cromatograma suba por capilaridad y sea constante la subida. Porque si no está saturado con el solvente de fase móvil, sube, se evapora, y la cromatografía se interrumpe y no es de buena calidad. Entonces, ¿qué se hace para saturar la cuba? Generalmente se coloca un papel, ¿sí? Un papel por las paredes del recipiente, y eso al colocar por la fase móvil se moja, ¿verdad? Y eso genera un ambiente bastante saturado. Nada más. Y ahí dentro se coloca el cromatograma. Bueno, acá vemos, por ejemplo, orden creciente de poder absorbente. Esto es bastante teórico. ¿Qué es la actividad? ¿Qué es la inercia química? Cómo depende el tamaño del gránulo del absorbente, ¿verdad? Evidentemente, un tamaño pequeño es mucho mejor, ¿verdad? Pero porque tiene mayor superficie de intercambio que los que son de tamaño más grande.
Bueno, y esto es lo que le decía de la cromatografía en fase reversa. Permite separar en función a la polaridad, evidentemente, ¿verdad? Pero la fase estacionaria es de partículas de sílica químicamente modificadas con hidrocarburos saturados. O sea, tiene una naturaleza apolar. Los solventes de fase reversa son agua, son solventes muy polares, acetonitrilo, acetato de etilo, acetona y alcoholes alifáticos. Son muy polares. Ya les expliqué el fundamento. La cromatografía de fisión molecular, fíjense que es un gel que tiene un entramado. Ese entramado va a depender, o sea, el tamaño de los poros va a depender de la concentración de ese gel. Mientras más concentrado esté el gel, más pequeños son los poros. Por eso generalmente se hace en una variación de tamaño, de concentración del gel. ¿Para qué? Para que vaya actuando como un tamiz molecular. Las moléculas más grandes se quedan más retenidas y las más pequeñas van pasando. Generalmente se utiliza para proteínas y ADN, ¿verdad? La intercambio iónico se basa en la atracción electrostática entre iones en solución y la carga inmovilizada en la fase estacionaria. Algunos tipos de intercambiadores son resina, polietileno, todo es teórico, ¿verdad? Pero es ampliamente utilizado para ¿qué? Purificación de agua y concentración de componentes clásicos. Generalmente para limpiar de metales pesados, ¿verdad? O algún tipo de ion que yo quiera obtener. Esta es una columna, acá se colocan las partículas de la fase estacionaria. La compactación tiene que ser bastante homogénea, no debe haber irregularidades para que el proceso de separación sea el correcto, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja? Esto es lo que se llama capa preparativa, o sea, una cromatografía preparativa. ¿Por qué? Porque fíjense, yo siembro acá una muestra, va separando los componentes, ¿sí? Y al final yo puedo obtener cada componente por separado. Yo abro la llave, saco un componente, cierro, pongo en otro recipiente, saco, coloco otro componente. Y así, por eso es preparativa de la TBC. Una de las etapas del proceso cromatográfico es el revelado. El revelado puede ser físico o químico. Entre los químicos, nosotros tenemos los que no son destructivos y los que son destructivos. Un ejemplo del no destructivo es el yodo, pero eso es para sustancias que presentan insaturaciones, porque el yodo se quiere acomplejar dentro de las dobles enlaces. Cuando el ambiente es libre de yodo, el yodo nuevamente se elimina. Ese es un ejemplo. Y en el destructivo tenemos varios, ¿verdad? Son los que forman enlaces covalentes y algún que otro color bastante lindo, ¿verdad? Por ejemplo, el ortoaminofenol con ácido fosfórico es para identificación de azúcar. El anisaldehído con ácido sulfúrico para esteroides. Y acá tenemos los dos que más se ven en ¿cómo se le llama? CSI, en forense. Que es el reactivo de Drag emitor, que es para alcaloides, y FastBlue para cannabinoides. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esa extracción de cafeína que obtuvimos, vamos a guardar, vamos a tapar con un papel aluminio esa cápsula, ¿verdad? De aceite y todo, ¿verdad? Y vamos a dejar para la práctica de cromatografía. Y ese día le vamos a dar la placa, le vamos a dar las indicaciones para hacer el cromatograma. Tienen que traer una cuba cromatográfica. Yo tengo algunas, pero si ustedes quieren traer un recipiente de boca ancha, que no sea muy largo, que puedan meter la mano, ¿verdad? Pueden traer. Prácticamente eso. Después todo se les da. Y lo vamos a revelar. Se revela por luz ultravioleta porque fíjense, esta es la sílica gel, ¿verdad? Modificado. Cuando se le ilumina con luz ultravioleta, florece. Y se dan cuenta que hay zonas que no florecen, que son las zonas donde se encuentran los componentes. Es una sombra. Entonces, esta era una síntesis de aspirina, donde
Este es el patrón de aspirina y acá vemos que tenemos aspirina acá y acá también. Pero acá hay algo más. ¿Sí? Esta era una impureza, era un polímero, entonces hacen organizados que cuando hacemos el proceso de purificación ya se eliminó la mancha que corresponde al polímero. Fíjense la utilidad de esta cromatografía. Me permite ver si mi proceso de purificación funcionó. Bueno, y ahí, y eso es todo.